el hijo de mi hermano dijo, tú solo malgastas el dinero porque en realidad nadie la quiere. Mi papá se rió hasta llorar. Yo simplemente recogí mi bolso, le di las gracias a mi abuela por la cena y me fui. A la mañana siguiente, el chat de grupo estaba que ardía. Todas las tarjetas que usaron habían sido rechazadas. Sabía que la noche iba a torcerse cuando el hijo de mi hermano, de 11 años, con brackets y sin filtro, se giró hacia su madre y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, tú solo malgastas el dinero porque en realidad nadie la quiere. Mi papá empezó a reírse tan fuerte que tuvo que quitarse las gafas, con un jadeo total, las mejillas rojas y los ojos llorosos. Mi madre apenas reaccionó. Mi hermano le chocó los 5 al niño, y su esposa. Ella bebió un sorbo de vino como si alguien acabara de comentar el tiempo. Yo no dije una palabra, simplemente cogí mi bolso, me levanté y le dije gracias a mi abuela. Eso fue todo. Sin escenas, sin réplicas, sin salidas dramáticas, solo un adiós silencioso y definitivo. Salí de esa cena de cumpleaños y ni siquiera llegué a mi coche antes de que el temblor comenzara en mis manos. Yo había pagado por todo, el restaurante, el vino, el pastel que mi abuela dijo que le gustaba de esa pastelería en el centro. Incluso había pedido un Uber para mi madre porque no quería conducir en la oscuridad. Y aún así, eso era lo que pensaban de mí, alguien a quien usar, alguien de quien burlarse. Conduje a casa en silencio, abrí una botella de vino y me quedé despierta hasta las 2 de la mañana. No llorando, no enfadada, solo pensando, reviviendo cada cumpleaños, cada festivo, cada martes cualquiera en el que uno de ellos necesitaba algo. Era como mirar atrás y ver una serie de favores que, de alguna manera, se volvieron esperados, y luego exigidos. A la mañana siguiente, el chat de grupo estaba que ardía. Mi hermano, oye, ¿la Amex no funciona? Intenté echar gasolina. Mi madre, no tengo internet. Mi padre, has vuelto a pagar las malditas facturas tarde. Ya me estaban culpando, y eso era lo gracioso. Como si yo fuera su asistente personal que se había olvidado de hacer sus recados. Lo que realmente había hecho era simple. Entré en todas las cuentas que había estado pagando discretamente, 4 líneas de teléfono móvil, 2 facturas de servicios, una tarjeta de crédito con emergencias constantes, y lo cancelé todo. Cambié las contraseñas, eliminé mis tarjetas, cancelé los pagos automáticos. Si se daban cuenta, tendrían que resolverlo ellos mismos. No iba a explicar nada. Ni siquiera respondí al chat de grupo. Los dejé entrar en pánico, envié un solo emoji, una mujer encogiéndose de hombros y luego desactivé mis notificaciones. Esa tarde, mi madre llamó 4 veces seguidas. No contesté. Luego llamó mi hermano, y después su esposa. Mi padre me envió un mensaje directo, ¿estás teniendo una crisis nerviosa o algo así? No, no la estaba teniendo. Estaba teniendo una revelación. Llevaba años cubriéndolos a todos porque no tenía marido, ni hijos, ni nada que ellos consideraran una responsabilidad real. Tenía dinero, así que supusieron que era mío para darlo. No me quejaba de mis problemas, así que asumieron que no tenía ninguno. Se aprovecharon porque yo se lo permití. Y esa era la verdad que no quería admitir. Pero esa noche lo cambió todo. Se burlaron de mí, delante de mi abuela, en un restaurante que yo pagué. Y ninguno de ellos pensó que estuviera mal, ni por un segundo. Así que, al día siguiente, decidí que ya no era mi problema. Dejé de hacer favores. Mi madre preguntó si podía pasar a dejarle algunas compras. Dije que estaba ocupada. Mi hermano me escribió preguntando si podía ayudarle con una factura sorpresa. Lo dejé en visto. Su esposa quería que cuidara a los niños solo por 1 hora mientras se hacía las uñas. Ni siquiera respondí. Al principio fue lento, confusión, luego irritación, y después pánico. Al tercer día, estaban perdiendo los estribos, y yo ni siquiera había dicho la palabra no. Todavía no. Para el viernes por la mañana, el chat de grupo había pasado de las bromas y la confusión al pánico total. Yo no dije una palabra. No era necesario. Se estaban desmoronando por sí solos. A las 9:12 de la mañana, mi hermano envió, ¿así que ya has terminado de ayudar a tu familia? Genial. A las 9:20, su esposa añadió, tenemos hijos, Rachel.
A las 9:48, mi madre escribió, llámame. Esto se está volviendo ridículo. No lo hice. Fui a Pilates, me tomé un batido y hice recados que había estado posponiendo durante semanas. Por fin vivía como si no fuera su asistente no remunerada, su plan B andante, su fondo de emergencia. Y todo estaba en calma, casi demasiado tranquilo. Entonces, mi abuela me escribió. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Solo le dije que estaba cansada de pagar por cosas que nunca había aceptado, y cansada de que me faltaran al respeto mientras lo hacía. Respondió con solo 3 palabras, bien. Ya era hora. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo porque, si había una persona en el mundo que nunca esperé que estuviera de mi lado, era ella. Es de la vieja escuela, crió a 5 hijos, sobrevivió a 3 recesiones y todavía hace su propia mermelada. También es la que solía decirme que fuera paciente con ellos, que son familia. Ya no, al parecer. El sábado, mi madre apareció en mi apartamento. Sin llamar, sin avisar. Simplemente se quedó abajo, llamando al interfono como si le debiera algo. Cuando respondí, me saludó como si solo estuviera de paso. Luego lo dijo, necesito la tarjeta del supermercado. Ya estoy aquí. Ya no la tienes. Llamó una y otra vez. Luego envió un mensaje, bueno, después de todo lo que he hecho por ti. Apagué el teléfono. 1 hora después, tenía una llamada perdida de mi padre. Luego 2 más de mi hermano. La esposa de mi hermano envió un largo párrafo sobre cómo esto estaba afectando a los niños, cuánto me echaban de menos, y cómo esto no era propio de mí. Pero sí era propio de mí. Esto es quien debería haber sido desde el principio. El domingo, mi hermano envió una nota de voz. No la escuché. Luego, una captura de pantalla de su cuenta de Hulu, desconectada. La siguió con, ¿cambiaste la contraseña? Le respondí, no, la cancelé. Me contestó con una foto de los niños sentados en el sofá con la tele apagada y una leyenda dramática, espero que estés contenta. ¿Y sabes qué? En cierto modo, lo estaba. Era la primera vez que podía respirar. No tenía que revisar mi cuenta bancaria 5 veces por semana porque alguien estaba pidiendo prestado de nuevo. No tenía que inventar excusas de por qué no podía quedar con amigos o hacer una escapada de fin de semana, porque el coche de alguien se había averiado y solo necesitaban un poco de ayuda. Toda esa semana, no hice ni una sola transferencia, ni una sola llamada, ni un solo recado para ninguno de ellos. Y, uno por uno, se estaban desmoronando. La electricidad de mi madre fue cortada el martes. Me escribió, sé que estás enfadada, pero no podemos vivir así. Por favor, solo págala, solo esta vez. No respondí. El miércoles, mi hermano envió, ¿puedes hacer un solo pago del coche? Van a embargarlo. Le dije que hablara con papá. Papá me dijo, estás intentando demostrar algo, pero estás haciendo daño a tu propia familia. Quizás lo estaba, pero lo que nunca entendieron fue que yo había estado sufriendo durante años. En silencio, cada vez que me decían que no entendía la vida real porque no tenía hijos. Cada vez que bromeaban sobre cómo yo solo malgastaba el dinero porque era soltera y no tenía nada más que hacer. Cada vez que lo salvaba y me hacían sentir pequeña por ello. Pero ahora el juego había terminado. Y, tal como esperaba, cuando el dinero se detuvo, su falso afecto también lo hizo. Pero lo que no esperaban era la persona que estaba a punto de hablar, porque, al parecer, la abuela tenía sus propias ideas y, por primera vez en mi vida, no iba a guardárselas para sí misma. Creo que realmente se dieron cuenta cuando llamó la escuela. Bueno, técnicamente, la escuela me envió un correo a mí y puso en copia a mi hermano y a su esposa. Era un mensaje educado pero directo, sobre cómo mi sobrino no podría asistir a la excursión de una noche a menos que la cuota de $72 se pagara antes del viernes por la mañana. Incluso había una línea que decía, agradecemos su continuo apoyo a la familia Jenkins. Me quedé sentada un momento, leyendo esa frase una y otra vez. Yo no había aceptado apoyar a la familia Jenkins. Nadie me lo había pedido. Simplemente me lo habían endosado como si yo fuera una especie de patrocinadora, una organización sin fines de lucro andante. Esa misma tarde, la esposa de mi hermano me escribió.
Oye, ¿viste el correo de la escuela? ¿Puedes encargarte de eso rápido? Sin signo de interrogación. Sin un gracias. Solo una suave exigencia envuelta en una frase casual. Respondí, no es mi trabajo. Esperó 5 minutos antes de contestar. Vaya. Luego, mi hermano intervino. Son $70, Rach. Te gastas eso en vino. No se equivocaba, pero la diferencia es que yo elegía el vino. No respondí. A estas alturas, conocía su ritmo, primero venía la petición, luego la culpa, y después la ira. Para lo que no estaba preparada era para lo que vino después. Mi madre llamó esa noche. No contesté. Así que me escribió, hemos estado hablando. Creemos que necesitas ayuda. Quizás podríamos reunirnos todos este fin de semana. Aclarar las cosas. Lo hizo sonar como si yo fuera la que se había quebrado, como si hubiera tenido una crisis emocional y hubiera decidido cortar lazos con las personas que me amaban. Pero yo no me había quebrado. Me había despertado, y despertarse significaba darme cuenta de que no necesitaba aclarar las cosas. Había pasado años hablando, suplicando, explicando, tratando de hacerles entender lo agotador que era ser el recurso por defecto para todo. Nunca escucharon. ¿Por qué ahora sería diferente? Ignoré el mensaje. Apagué el teléfono, me serví una copa de ese vino caro y vi una película que llevaba meses queriendo ver. Pedí comida tailandesa. Encendí una vela, y durante toda una noche, existí en paz. Hasta la mañana siguiente, 6 llamadas perdidas de mi padre, 3 de mi madre. Un mensaje largo y amargo de la esposa de mi hermano que terminaba con, felicidades, los niños están llorando. Y luego, enterrado entre las notificaciones, había un mensaje de mi abuela. Simplemente decía, llámame cuando puedas. La llamé de inmediato. Descolgó después de 2 timbres y ni siquiera dijo hola. Rachel, nunca he visto a tu madre parecer tan estúpida. Realmente me reí, en voz alta. El sonido me sorprendió. Me dijo que mi madre había ido a quejarse. Le contó cómo yo estaba actuando como una loca, cómo había abandonado a la familia, cómo estaba haciendo daño a los niños. Mi hermano había intervenido diciendo que yo siempre había tenido un complejo de superioridad. Y mi padre, al parecer, se quedó sentado asintiendo como si nunca hubiera necesitado ayuda con el alquiler el año pasado. Entonces, la abuela dijo que les había puesto en su sitio. Les dijo que eran unos parásitos. Les dijo que yo había apoyado a esta familia más que los 3 juntos. Les dijo que no le debía un céntimo a nadie. Y luego les dijo que se largaran de su casa. No podía hablar. Estaba sentada en mi sofá, medio envuelta en una manta, con la boca ligeramente abierta, porque esta era la mujer que solía regañarme por no devolverle la llamada a mi madre lo suficientemente rápido. La que me decía que la familia se mantiene unida cada vez que yo quería poner un límite. Pero algo había cambiado. No solo en mí, también en ella. Tú nunca fuiste el problema, Rachel, dijo. Solo eras la más fácil en quien apoyarse. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Durante años, me había estado midiendo por cuánto podía soportar, cuántos favores, cuántas facturas, cuántos chantajes emocionales. Y cada vez que pensaba en decir que no, me recordaba a mí misma que eso es lo que haces cuando amas a la gente. Pero el amor no tenía nada que ver con esto. Y la abuela lo veía ahora también. Me contó que salieron de su casa en silencio. Sin gritos, sin discusiones, solo vergüenza. Mi madre había llorado de verdad, no porque estuviera dolida, sino porque había sido reprendida por la única persona que nunca esperó que se volviera en su contra. Luego, la abuela dijo algo que me dejó helada. Tu madre dijo, quizás necesites terapia. Le dije, quizás ella necesite un trabajo. No podía respirar. Me quedé sentada en un silencio atónito, con el teléfono pegado a la mejilla, el corazón latiendo con fuerza. Porque por primera vez en mi vida, alguien en esa familia me había defendido. Y no era porque necesitaran algo. Era porque finalmente lo habían visto también. El silencio después de eso fue diferente. No el silencio frío y manipulador que solían usar para castigarme antes. Este era el silencio de gente que se reagrupaba.
Y yo sabía que no habían terminado todavía. No podían sobrevivir mucho tiempo sin mí. Y una parte de mí se preguntaba hasta dónde llegarían para intentar recuperarme. La calma duró 3 días. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos electrónicos, ni siquiera un meme pasivo-agresivo en el chat de grupo. Casi pensé que todo había terminado, que quizás el discurso de la abuela finalmente les había hecho entrar en razón. Luego, el miércoles por la mañana, salí de mi apartamento y encontré a mi madre de pie junto a mi coche. Tenía un muffin en una mano y un vaso de Starbucks en la otra, como si solo estuviera de paso para una visita casual. Me quedé helada. Ella sonrió, dijo que casualmente estaba por la zona y que pensó que podríamos hablar. Le pregunté cómo había entrado por la puerta. Señaló detrás de ella. Mi hermano estaba aparcado al otro lado de la calle, con las ventanillas bajadas, observándonos como si fuera el conductor de la huida. Su esposa estaba en el asiento del copiloto. Incluso los niños estaban en la parte de atrás, con cara de aburridos y sosteniendo iPads. No era una visita. Era una emboscada. Fue directa al grano. Dijo que me perdonaba. Dijo que entendía que yo estaba abrumada y que no pretendía herir a nadie. Dijo que quizás necesitaba tomar distancia, claro, pero que abandonar por completo a la gente que te quiere no era la respuesta. Le dije que tenía una reunión y empecé a subir a mi coche. Entonces sacó el sobre. Era grueso. Lo miré y luego la miré a ella. Dijo que era una factura de su abogado. Estaba investigando si yo tenía alguna obligación legal de seguir manteniéndola, ya que ella dependía de mí económicamente. La miré, atónita. Sinceramente, pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Dijo que aún no había presentado nada, pero que solo quería que yo entendiera la situación claramente. Luego, colocó el sobre en mi parabrisas y caminó de regreso al coche de mi hermano, como si acabara de entregarme una invitación de boda. Me quedé sentada en el asiento del conductor, agarrando el volante durante 1 minuto entero antes de finalmente exhalar. Esto ya no era solo una cuestión de culpa. Estaban entrando en pánico. Estaban dispuestos a arrastrarme a través de abogados, a hacerse las víctimas, a usar cualquier resquicio de legalidad que creyeran tener. Pero no se daban cuenta de algo importante, nunca habían puesto nada por escrito. Ni una sola vez. Cada favor, cada factura, cada transferencia, todo era verbal, todo casual, todo basado en que yo era la buena hija, la responsable, la tía rica con un corazón blando. Y ahora intentaban construir un caso sobre una base que nunca se habían molestado en hacer real. Esa noche, escaneé la factura del abogado. Estaba escrita en Comic Sans. No es broma. Una sola página, sin membrete, sin firma. Parecía algo impreso de un blog de asesoría legal de 2007. Casi me reí. Luego no, porque no era gracioso. Era desesperado, y la desesperación es peligrosa. Al día siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. El buzón de voz decía que era alguien de una iglesia local a la que no había asistido desde el instituto. Al parecer, mi madre los había contactado, les había dicho que yo estaba en crisis y les había sugerido que me contactaran para ofrecerme apoyo en la oración. Bloqueé el número. Luego fui a revisar mis redes sociales. Y fue entonces cuando lo vi, una publicación de la esposa de mi hermano. Un mensaje largo y emotivo sobre cómo algunas personas de la familia te dan la espalda cuando más las necesitas. Cómo el dinero cambia a la gente. Cómo los niños nunca deberían sufrir porque los adultos no pueden resolver sus problemas. No me etiquetó, pero no era necesario. Nuestros contactos en común inundaron los comentarios con corazones y oraciones. Algunos incluso me escribieron directamente, preguntándome si estaba bien, si de verdad estaba dejando de lado a los niños. Los ignoré. Intentaban pintarme como inestable, como egoísta, como cruel. Pero no estaban preparados para lo que venía después. Porque esa noche, recibí otra llamada. Era mi abuela. Dijo, Rachel, te doy la casa. Parpadeé. ¿Qué casa? La tuya. Dijo, hice los papeles esta mañana. No van a recibir ni una maldita cosa. No sabía qué decir.
Me dijo que ya había visto suficiente, que estaba cansada de que le chuparan el dinero de la misma manera que lo habían hecho conmigo. Que si iban a usar a la familia como un arma, ella les recordaría dónde estaba realmente el poder. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la oreja, la boca abierta. Dijo, se creen muy listos. Que contraten abogados. Que supliquen, lloren y publiquen sus pequeñas historias. Se han olvidado de quien les enseñó a luchar. Y así, de repente, todo cambió. Porque ahora no era solo yo quien ponía un límite. Era ella también. Y la gente que pensaba que podía volver a tener el control a base de chantaje emocional, estaba a punto de descubrir lo que se siente cuando la persona que lo sostenía todo, decide dejar de contenerse. Para el fin de semana, el tono cambió. El chat de grupo había estado en silencio total durante días. Luego, de la nada, comenzó a vibrar de nuevo. No con exigencias o acusaciones, sino con suaves intentos de reconciliación, con ofertas de paz a medias, envueltas en una vaga preocupación. Mi hermano, quizás deberíamos reunirnos todos. Solo hablar. Aclarar las cosas. Mi madre, sé que estás pasando por algo. Quiero estar ahí para ti. Todos queremos. La esposa de mi hermano, ojalá pudiéramos volver a como era antes. ¿Siempre fuiste el pegamento, Rach? Era sutil, pero sabía exactamente lo que había pasado. Se habían enterado de la casa. Yo no se lo había dicho. De hecho, no se lo había dicho a nadie, pero siempre hay alguien que habla. Quizás alguien en la oficina del registro del condado lo mencionó. Quizás vieron a mi abuela en la oficina de los abogados. O quizás uno de ellos finalmente notó lo silenciosa que ella también se había vuelto. De cualquier manera, lo sabían. Y tenían miedo. No de perder la casa, nunca habían contado con ella de esa manera. Tenían miedo de lo que la casa representaba, control, influencia, poder. La idea de que la abuela me dejara algo tan sustancial a mí, la soltera, la que no tenía hijos, la que, según sus bromas, no tenía nada más que hacer, era un cambio para el que no estaban preparados. Significaba que yo importaba más de lo que pensaban. Esa noche, mi padre llamó 2 veces. Como no respondí, me escribió, hablemos. Creo que todos dijimos cosas que no queríamos decir. Pero yo recordaba exactamente lo que él había dicho. Esa risa cuando mi sobrino hizo ese comentario sobre que nadie me quería. El hecho de que no me defendiera, de que no detuviera la broma, de que ni siquiera dudara antes de secarse las lágrimas de los ojos como si fuera la cosa más divertida del mundo. Querían decir cada palabra. No respondí. Al día siguiente, conduje hasta la casa de la abuela. No la había visto en persona desde que me habló de la casa. Cuando llegué, estaba en el jardín trasero, podando sus rosales con unas pequeñas tijeras desafiladas. Parecía tranquila, pero pude notar que me estaba esperando. Me entregó una carpeta gruesa, la escritura, cartas de abogados, copias de todo. Todo firmado, todo archivado, definitivo. Luego dijo, ya nos han quitado suficiente. Que se cuiden solos ahora. Le pregunté si estaba segura, si realmente quería hacer esto. Me miró como si le hubiera preguntado si estaba segura de que el cielo era azul. Vinieron a verme anoche, dijo. Todos. Primero tu hermano, luego tu madre, incluso esa esposa suya. Todos querían disculparse. Todos querían hablar de sanar. Luego se rió, breve y bruscamente. ¿Sabes lo que realmente querían? Saber si era verdad, si de verdad te había dejado la casa a ti. Dieron vueltas al asunto un rato, pero al final, todos preguntaron. Me senté. ¿Qué les dijiste? Se secó las manos en un paño de cocina y dijo, les dije que sí, y que deberían estar agradecidos de que no les quitara más. Me contó que se quedaron allí, atónitos. Sin gritos, sin negociaciones, solo un silencio atónito y silencioso, como si alguien finalmente hubiera desenchufado el espectáculo al que estaban acostumbrados a actuar. Tu madre tuvo el descaro de llorar, dijo. Dijo que solo estaba, haciendo lo mejor que podía. Levanté las cejas. Le dije que no había intentado nada más que poner a prueba tu paciencia durante años. Eso me detuvo. Ni siquiera sabía qué decir. Esta mujer,
mi abuela, la misma que una vez me dijo que debería ser más indulgente porque la familia es todo lo que tenemos, acababa de incendiar la misma estructura que había defendido durante décadas. Y no se arrepentía. Dijo que los había visto usarme, que lo había visto crecer a lo largo de los años como el moho que se extiende por las esquinas de una pared. Admitió que ella también lo había permitido, que pensó que quizás no me importaba, que yo era más fuerte y podía soportarlo. Pero luego vio lo que hicieron en esa cena. Escuchó cómo se rieron, vio cómo nadie ni uno solo de ellos se inmutó cuando ese niño dijo que no tenía a nadie porque nadie me quería. Esa fue la gota que colmó el vaso, dijo. Luego me miró directamente a los ojos. No te merecen, y no obtendrán ni un centímetro más. Me fui con una carpeta en la mano y un nudo en el pecho. Ya no era culpa. Era otra cosa, un extraño peso que se desprendía de mí, siendo reemplazado por un espacio que no había tenido en años. Esa noche, mi madre apareció en mi apartamento. No sé cómo entró, probablemente siguió a alguien más por la puerta. Llamó, sosteniendo una tarta que claramente no había horneado. Dijo que solo quería hablar. Dijo que me echaba de menos. Dijo que la familia no era la misma sin mí. La dejé hablar. Luego le pregunté una cosa, si lo perdiera todo mañana, ¿seguirías viniendo? No respondió. Sus ojos se desviaron. Su sonrisa se desvaneció, solo por un segundo. Eso fue suficiente. Le dije que le deseaba lo mejor. Le dije que la quería, pero que ya no era responsable de ella. Y luego le pedí que se fuera. Puso la tarta en el mostrador y salió sin decir una palabra más. Y después de eso, nada. No más mensajes, no más llamadas, solo silencio. Pero esta vez, no era el silencio de gente que se reagrupaba. Era el silencio de gente que finalmente aceptaba que había perdido. Y fue la primera vez en mi vida que el silencio se sintió como paz. Han pasado 3 semanas y media. Sin mensajes de texto, sin mensajes de voz cargados de culpa, sin peticiones de dinero aleatorias disfrazadas de un solo para saber cómo estás. Nada. Paz. Y se siente extraño. No de mala manera. Más bien como entrar a tu casa después de una tormenta y darte cuenta de que todo sigue en pie, pero ahora está más tranquilo. El aire está quieto. El peso ha desaparecido, pero no estás acostumbrada a estar de pie sin él. He estado durmiendo mejor, cocinando para mí, dando paseos sin mirar el teléfono. No me di cuenta de cuánto de mi cerebro había estado ocupado por el caos de todos los demás, de cuánto de mi vida se había convertido en una reacción a la de ellos. Y en medio de toda esa calma, hice algo que nunca pensé que haría, abrí esa aplicación de citas, la misma que descargué el verano pasado y nunca usé. Siempre me decía a mí misma que estaba demasiado ocupada, o que las citas eran demasiado agotadoras, o que no era el tipo de persona que conoce a alguien en línea. Pero la verdad era que no tenía espacio. Ni emocional, ni mentalmente. Había estado demasiado agotada manteniendo a flote a todos los demás. Ahora, finalmente, tenía espacio. Se llama Jordan. Tiene 34 años, es originario de Boulder, y trabaja como fotógrafo de viajes freelance. Lo primero que me escribió fue, opinión impopular, la gente que dice, vamos solo a tomar algo, en realidad no quiere conocerte. Me reí. Hablamos durante horas. Sin alardes extraños, sin compartir demasiado, sin preguntas falsamente profundas para impresionarme. Simplemente me preguntó qué me gustaba, qué no, qué me incomodaba, qué me hacía reír. Cuando le dije que no había salido con nadie en un tiempo por asuntos familiares, no insistió. Simplemente asintió y dijo, tiene sentido. Quedamos para tomar un café en un pequeño local del centro, el tipo de lugar que sirve las bebidas en tazas desparejadas y pone música de los 70. Nos sentamos afuera durante 2 horas, hablando de películas de terror y de nuestros peores trabajos. Olvidé que se suponía que estaba en una cita. Simplemente se sintió como hablar con alguien que ya conocía. Luego vino la cena una semana después, un concierto, y después un viaje improvisado a un autocine. Él trajo los snacks. Yo traje una manta. Y a mitad de la película, se giró hacia mí y me preguntó qué quería realmente. No en la vida, no en 5 años, solo en ese momento. Le dije la verdad, quiero una vida que no duela llevar.
No dijo nada poético. Simplemente tomó mi mano y la sostuvo durante el resto de la película. De vuelta a casa, la abuela está mejor que nunca. La semana pasada me dijo que está pensando en volver a pintar la habitación de invitados, que quizás haga un viaje. Incluso empezó a insinuar que podría volver a salir con alguien. Le dije que si se descarga Tinder, le desinstalo internet en su casa. Nos reímos de eso durante un buen rato. En cuanto al resto de ellos, mi madre, mi hermano, su esposa, mi padre han permanecido en silencio. No sé si es una aceptación real o solo una derrota temporal. Pero no voy a indagar para averiguarlo. Si algún día quieren estar en mi vida, pueden venir como personas, no como problemas. La escritura de la casa llegó por correo el jueves pasado. Tenía mi nombre, allí mismo, en blanco y negro. La miré durante mucho tiempo, no porque necesitara confirmarlo, sino porque sentí que era la primera cosa real que alguien de mi familia me había dado sin condiciones. No era solo una propiedad. Era una prueba. La prueba de que yo importaba. De que no era solo útil. De que podía poner un límite y sobrevivir a lo que viniera después. Y ahora, por primera vez, no estoy preparándome para la siguiente petición. No estoy preparando disculpas o explicaciones de antemano. Simplemente estoy existiendo, libre. Jordan me escribió esta mañana preguntando si me gustaría hacer un pequeño viaje de fin de semana en enero, a algún lugar frío, tranquilo, pintoresco. Dijo que conoce una pequeña cabaña en el norte sin cobertura y con una chimenea. Normalmente, dudaría. Me preocuparía por todo lo que podría estar perdiéndome, por lo que alguien más podría necesitar de mí. Pero esta vez, dije que sí. Porque las personas que antes solo me buscaban cuando se estaban ahogando, finalmente están fuera de mi alcance. Y las personas que quieren conocerme, realmente conocerme, me están encontrando en terreno firme.